Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido a Vida Total TV, un programa hecho desde Asiera, de las Alianzas Cristiana Evangélica de Argentina, no solamente para Argentina, sino para toda Latinoamérica y los habla hispana. El que les saluda, soy Marcos Osurco y es un gusto poder estar con vos en este tiempo y en particular tratando un tema festivo, un tema que nos conecta, nos pone de otro humor y sobre eso queremos ir un poquito más profundamente con un historiador, con un teólogo, con un amigo también personal, con él, con su familia. Él está casado con Jessica Ibarbals. Estamos hablando de Paulo Leuchuk. Así que, Paulo, muy bienvenido a Vida Total. ¿Cómo estás? Bien, gracias Marcos por la invitación. Y es un privilegio siempre salir al aire, ¿no? Sé que mucha gente nos mira y seguramente espero que lo disfruten hoy también. Yo creo que también. A ver, a vos cuando eras chiquitito, Pablo, ¿te gustaba la historia? Mira, sí, era curioso. Ah, curioso. Está Curioso, bueno eso. más que gustar, curioso. Entonces, no siempre tenía al alcance todo lo que quería. A veces digo que a veces tenía que viajar 100 kilómetros para estudiar, 100 de ida y 100 de vuelta, para estudiar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿Por qué? ¿No sos de Buenos Aires, Argentina? no. Yo nací en Oberá, cerca de la colonia de Ameguino. Y ahí nos fuimos después a Andresito, donde hoy es famoso por las cataratas y todos esos lugares. ¿Sí? Ah, Ahí crecí mi adolescencia y casi un poquito la juventud. Vine por error a Buenos Aires cuando Jonás escapando de un llamado del Señor, ¿no? bueno, ese es un gran tema para la próxima, me Eso parece. te comento después. Hoy no, sí, no nos metamos en cuestiones así que después. El tema de hoy es fiesta. Fiesta. La fiesta, a todos los chicos, a todas las familias les gusta realmente conectarse, ya sea un cumpleaños, sea una festividad, un aniversario, sea, qué sé yo, celebrar un partido que ganamos de fútbol o lo que sea. Pero hay una fiesta en particular que hoy por hoy nosotros la celebramos y muy regularmente, y realmente muchas de las iglesias, mucha de la gente dice, qué valor fuerte esto que tiene. Estamos hablando de la Navidad, el nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegamos hoy a celebrar esto, Pablo? En Marcos, sí, para toda la teleaudiencia, ¿no? Es un proceso largo e importante. Para explicar en detalle tengo que hablarles de una clase de, por lo mínimo, 2, 3 clases. Bueno, menos, por Menos, favor. ¿cuánto? ¿Con cuántos minutos te conformás? No, fue un proceso, podríamos decir, en los primeros tiempos, en los primeros 3 siglos cristianos, no se festejaba la Navidad. ¿Cómo? En los primeros 3 siglos del cristianismo no se festejaba la Navidad. ¿Qué se festejaba? Se valoraba mucho la muerte de Cristo. La muerte de Cristo como clave. Muerte y resurrección son 2 hechos. Más que nada porque no se esperaba que se vivía más que nada un tiempo escatológico. ¿Qué significa? Palabras complicadas, ¿no? Se esperaba que Jesucristo ya regresaría. Claro. Entonces no tenía... Bueno, ahora hay 3 elementos importantes que tengo que darte para que podamos hablar de esto, ¿no? Número 1, que el nacimiento no era guardado en el mundo hebreo y también en el mundo cristiano porque más que nada otras culturas no cristianas lo hacían. Ponían fuerte énfasis en la muerte y resurrección. Segundo elemento, la Biblia no guarda mucha cuestión en cuanto a la fecha. Claro. Decía que había pastores en la región. Hoy cuando vamos a Belén encontramos que es un lugar alto, mucho viento, y en este lugar seguramente, hacía frío, mucho frío. No creo que habría pastores en diciembre. Y tercero,
más que nada el establecimiento de la fecha. El cristianismo no es solamente occidental, es oriental. Entonces tardó mucho tiempo hasta que se instalara la fecha de la Navidad. Entonces ahí tenemos algunas cuestiones, me parece, de fondo, ¿no, Pablo? Porque la celebración no va tanto en el hecho en sí, sino en el espíritu del hecho. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Porque si bien esperamos en la resurrección la segunda venida de Cristo, Sí. todos los cristianos que creemos somos salvos, creemos eso, es doctrina, ¿no es cierto?, Sí. fundacional de la fe cristiana. También hay un Jesús histórico que a veces no coincide 100%, pero sí fue real. ¿Cómo podríamos combinar ese Jesús de la fe con ese Jesús histórico, Pablo? Mira, los alumnos preguntan mucho eso, especialmente en la universidad, cuando van, lo primero que dicen, a ver, contame algo del Jesús de la historia, o el Jesús que existió. Muchos dicen, bueno, te abro la Biblia, pero la mayoría de la gente dice, la Biblia es un libro tuyo, es un libro de tu fe. Claro. Ahora, ¿quién habla de Jesús de la historia? Bueno, hoy hay muchos eruditos y hay mucho interés por descubrir esto. Bueno, tenemos, por lo mínimo, encontramos cerca de 20 documentos fehacientes que podemos contar. Bueno, Flavio Josefo es uno, un historiador no del tiempo de Jesús, un poco más tarde. Encontramos cartas de los emperadores. Recordamos que antes de la destrucción de Jerusalén se terminaron muchos documentos allí. También escritores que escribían contra el cristianismo. Uno de ellos es Celso. Celso escribe todo el tiempo en contra del cristianismo. Entonces nosotros tenemos documentos que son extra bíblicos y para aquellos que estudian en las universidades pueden tranquilamente citarlos, ¿no? Googleamos, saltan todos allí. Y hoy más que nunca siguen encontrándose elementos en otros idiomas también. Y el Jesús de la fe es el Jesús que está en la Biblia. Claro. Por eso no es bueno cuando discutimos con algún científico con la Biblia. Hay que llevarle también en otras evidencias de Jesús. Y también Jesús es el hombre que cambia el curso de la humanidad. Aunque dicen antes y después de Cristo. Hoy se está utilizando muchísimo antes de la era común. Claro. Pero no deja de ser Cristo allí. Es una evidencia histórica. Pablo, interesantísimo esto en particular cuando queremos darle un énfasis de respetar la cultura en lo que es, en particular las fiestas navideñas, pero ¿por qué no también otras festividades? ¿Cómo el valor cultural de las personas, de las creencias, las costumbres, los gustos, los sabores, las músicas y las danzas que tiene una cultura en particular, favorecen lo que es en este caso la Navidad? Mira, empiezo hablándote lo contrario, para llevarte a lo positivo. En el año 312, cuando sube Constantino como emperador, que no oficializa el cristianismo, sino que oficializa recién Teodosio, él quiere unir todas las culturas, de alguna manera, dándole un sentido de Navidad por su mamá, que tenía una adhesión al cristianismo también. Entonces allí caen, como los germánicos con el árbol de Navidad, los sajones o los pueblos del mar, que eran los ingleses, con los regalos, y el cristianismo que tenía Cristo, que no todos aceptaban festejarlo, como decíamos, porque querían más festejar la muerte de Cristo. Y nosotros, cuando nosotros somos hiperoccidentales, llevamos a Estados Unidos y ahí todo es una fábrica de consumismo, y acá nosotros le damos el asado. ¿Está bien comer el asado? Y sí, basta que no haya mucho, no sea el día permita. Claro. Pero el énfasis no está ni el regalo de salir corriendo antes que se cierre el shopping o la ferretería o lo que quiera para regalar. Por eso no está el foco. O el árbol de Navidad, como a veces hasta poesías
que dicen, oh árbol de Navidad, o diríamos, oh Jesús. Claro, de la Navidad. Claro. La definición mejor que yo he escuchado es de mi hijo cuando era pequeño. Estuvimos en Miramar con mis suegros y estábamos justo en plena Navidad. Y él dice a la abuela, empezando a hablar con la abuela, le dice, entonces esto es el cumpleaños de Jesús. Claro. Entonces la abuela le hizo una torta y fue la fiesta, es la mejor fiesta que hay. Entonces, ¿qué significaría? ¿El árbol tiene un origen pagano? Sí, por supuesto. Los regalos también no son el centro de la Navidad de Jesús, más que nada. Y después podíamos hablar de la fecha y todo lo demás, pero creo que quedémonos con esto en este bloque, Pablo, porque en el próximo bloque yo te voy a pedir culturalmente, porque yo sé que vos sos de familia ucraniana y polaca, ¿cierto? Como yo también. Exactamente. Así somos dos de Europa del Este ciudadano acá. polaco y Ahí está. Y ahí está un poco la... Te voy a pedir cómo sería un saludo en ucraniano para Navidad. Dale. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el pastor Hugo Márquez, pastor en la ciudad de Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Estoy integrando el comité directivo de Asiera y entre los muchos temas que hablamos y tratamos, nos está preocupando el tema de la familia, y cuando hablamos de la familia, hablamos de los niños y los adolescentes, no solamente del matrimonio. Y nos preocupa por el estado de la sociedad, la situación que está golpeando fuertemente a la familia. Hay un ataque directo, pero también hay un ambiente desintegrador de la familia. Y los que más padecen esta situación son los niños y los adolescentes. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que aportar para que los niños puedan crecer sanos y fuertes. Fortalecer la familia desde el punto de vista de los valores cristianos, de la ética cristiana, volver a poner a Jesús en el centro de la familia. Estamos escuchando algunas estadísticas alarmantes que antes no sucedía, como ser el suicidio en adolescentes. En algunos casos, provincias, ni siquiera hay estadísticas. En otras las ocultan por otros intereses mezquinos. Conozco provincias que no dan a conocer estas estadísticas para no afectar el turismo. Y en algunas han tomado conciencia y se está hablando del fuerte crecimiento del aislamiento de los chicos, aún después llegando al mismo suicidio. Por eso queremos poner esta herramienta a través de Canal Luz para apoyar y colaborar con los ministerios de todo el país y con las familias de todo el país, poner nuestro granito de arena que nos ayude a poner esos fundamentos sólidos. Todos conocemos la enseñanza de Jesús acerca de poner la familia con fundamentos sólidos que, por supuesto, van a venir tormentas, van a venir vientos, pero el tema es que no se caiga. No es evitar las tormentas de la vida, porque no las podemos evitar, y nunca Jesús nos prometió eso. Lo que sí nos permitió es darnos un cimiento firme y sólido para que la vida de las personas, la vida de la familia, permanezca estable y no se derrumbe. Así que les invitamos para que ustedes también sean parte de esta aventura, de este camino que estamos iniciando, con preocupación en lo más sensible que es la familia, que son los adolescentes y que son los jóvenes. Confiamos en que esto será de bendición para ustedes y a través de ustedes para muchas otras familias. Gracias por sumarse y este es nuestro regalo, nuestro aporte y nuestra buena disposición para todos ustedes desde Asiera, la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Dios les bendiga.
Bien, y continuamos en este bloque con nuestro gran invitado Paulo Leuchuk. Interesantísimo, Paulo, todo lo que nos estuviste contando. Realmente trajiste acá al programa Vida Total una información, pero también un contenido en el que no desestimamos las fiestas, sino que las revaloramos y las valoramos más. Así que interesantísimo. Y como habíamos prometido, Paulo, ¿cómo sería un saludo navideño en ucraniano? Es difícil. Viste, cada uno de los ucranianos saluda en Pascua, porque en las culturas ucranianas se celebra más la Pascua y la resurrección. Pero la Navidad también encaja. Pero podía ser como algo como Blahoseleviny Narodil Den Jesús Adien, por ejemplo. A ver, vamos despacito, porque yo quiero que jugar un poquitito con esto. Dale. Jugar un poco con los que están del otro lado. Así que vamos frase por frase, a ver si la podemos repetir juntos. Bueno, Narod es nacimiento. Bien, entonces, Narod. Segunda palabra. Segunda, Yesusa. Yesusa, ese es fácil. Yesusa. Narod, Yesusa. Narodilsa, Yesusa, Dien. Dien es día. Dien. No es Den. Nosotros decimos con una ñ en el medio. Más un poquito rusificada. Entonces, ¿sabes la frase completa? Completa, porque por ejemplo, podemos decir de bendición, Blahosevi, Narod o Narodil, Jesús Adien. Muy bien, muy bien. Salió más o menos. Para las próximas... Algunos eslavos me van a corregir. Eso siempre existe, ¿viste? La corrección está, especialmente los que son lingüistas. Claro. Les gusta ayudar en ese sentido. Que bueno, ahí ya tenemos un condimento, me parece muy importante. Merry Christmas sería en inglés, por ejemplo. Sí. Y bueno, no sé cómo sería en francés, cómo sería en Ulu y otros idiomas, ¿no? Sí. O el alemán, el germano, ¿no? Germano, sí. ¿Sabes? ¿Sabes? No me acuerdo bien ahora. Ahora no me acuerdo. Bueno, si te acordás, avísame que si viene en la cabeza te digo. Bueno, a los que nos están mirando quizás abajo en el programa, si vos sabés alguno de estos idiomas que no hemos dicho todavía, por favor, escribilo, así todos aprendemos. Creo que va a ser muy interesante poder generar un ida y vuelta, ¿no? Ahí en Instagram, en las redes que nos estás visualizando también. Pablo, vayamos a esto también. ¿Cómo podríamos en casa, algo bien práctico, generar historia, momentos memorables para la familia? Porque a veces nos pasa, ¿no? Vivimos tan alocadamente, tan acelerados, que no hacemos esa pausa intencional de generar buenos momentos en nuestra historia. ¿Qué podríamos hacer? Mira, has adelantado un poco, venimos muy rápido. Samuel Escobar, un gran teólogo peruano, latinoamericano, vive en España, recomienda a los pastores, dice, pastor, aprenda a contar historias. ¿Qué significa eso? Hoy vivimos un mundo donde la narrativa tiene valor, pero nosotros no nos damos cuenta. El valor de las palabras apropiadas. Exactamente, ¿no? narrar historia. Nosotros, repito otra vez, perdón, hago permiso a las palabras, nosotros tenemos 2 hijos, pero las que le hacía dormir siempre fui yo, con los cuentos. Cada día un cuento. Claro. Entonces mezclaba ese cuento con cuentos bíblicos, a veces fantasías, y otro cuento, porque al ser el interior, cada día es una historia. Claro. Pero te voy a contar algo que les va a servir a todos los que nos ven, por toda la Argentina y el mundo entero. En nuestra casa, como tu casa también, vivíamos lejos de la iglesia. Y cuando llovía, no íbamos al culto. ¿Por qué? Por lugar pantanoso, los autos no eran tan buenos. En alemán hay una palabra que dice que no es que no hay culto, la lluvia disolvió el culto. Claro. Y nosotros no íbamos al culto. Pero yo anhelaba no ir al culto. ¿Por qué? Porque en casa estaba el abuelo.
Y el abuelo nos contaba las historias bíblicas. Claro. Yo estudié muchos años en seminario, cantidad de años, no sé cuántos. Y vivo más en el seminario que en casa. Pero aprendí más historias bíblicas con el abuelo que con... No, el seminario no tiene la culpa, ni los profesores, pero ellos enseñan teología. El tema tiene que ver con la familia. Claro. Yo aprendí la historia de Noé, de José. José era... Entonces yo no quería... Mamá venía y nos corría de la cocina. Hay que cocinar. Y yo decía, deja que el abuelo termine de contar la historia. O sea, esos momentos de intimidad, más allá de la lluvia, de la tormenta, del frío, del no poder ir a determinado lugar, fueron momentos claves para tu infancia. Claves. Y la Navidad hoy, por ejemplo, ¿cómo podríamos generar estos momentos? Aparte de contar historias, ¿qué más podríamos hacer, Pablo? Bueno, muchas cosas podemos recordar para qué vino Jesús. También la historia o el diálogo. Nosotros no podemos penetrar a la historia, es imposible. Nuestra mente no es capaz, pero podemos dialogar. Un ejemplo clarísimo, hablar, por ejemplo, de José, que José vivía, era originario en Belén. Hay que leer otros libros fuera de lo común. Yo tuve muchos contactos con gente siriaca que cuentan una historia muy distinta de Jesús. ¿Qué es un celíaco? Donde el cristianismo no solamente estuvo en Jerusalén. Nosotros hablamos que no hubo iglesias, no hubo instituciones hasta Constantino. Pero encontramos que desde el año 170, desde 160 y algún más temprano, había templos en Siria. Claro. Es por primera vez que el cristianismo se desprende del judaísmo y comienza a tener sus propias historias. Y allí hay poetas, ahí encontramos himnólogos como Claro. Bardesán. Esos días me encontré con un sacerdote siriaco. Él repitió en arameo, el idioma de Jesús de la casa. Mira. Repitió el Padre Nuestro. Bueno, y a su vez también nos cuentan la historia del nacimiento de Jesús. Bueno, donde estaban los pastores, por ejemplo, eran cuevas. Dentro de esas cuevas son agradables, cuando hace frío está más calentito y cuando hace calor parece que hay aire acondicionado adentro. Claro. Y nosotros quedamos con la cuna de Jesús hecha por Francisco de Asís, 1200. Pero no era una cuna, era un comedero de piedra donde se ponía un pellón y el cordero más hermoso, más lindo, macho cabrío que nacía, los pastores guardaban o lo ponían en este comedero. Y venía algún sacerdote, porque había no solamente el sumo sacerdote, había como 1000 sacerdotes desparramados por el interior de Belén, por esta zona, venía a bendecirlos y elegía al cordero. Entonces Jesús, ese cordero era elegido ¿para qué? Para ser sacrificado en el templo. Qué hermoso. Y Qué ahora, hermoso escúchame, simbolismo, pero sí, también es un simbolismo. cómo esto llevaba, ¿no?, un espíritu a lo esencial. Más allá de las formas de un cordero, de un vellón o lo que sea, lo esencial. Creo que tendríamos que revalorizar eso en nuestros hogares hoy, siglo XXI, de generar momentos claves, sensibles, sin perder la esencia que es el cumpleaños de Jesús. Bueno, Jesús era puesto ahí. Claro. Era puesto ahí como el cordero que va a ser sacrificado. Y por eso que no debe ser la bebida el punto central o la comida. Es bueno siempre en la Navidad leer la Biblia. Mi suegro tiene como costumbre de leer un pasaje bíblico y cada uno y orar y agradecer. Y después se come si es que hay. Y si no hay, es felicidad igual. Vos sabés que vamos a ir terminando, pero esto refuerza mucho nuestra identidad. De quiénes somos, a quién pertenecemos nosotros. La historia nos desconecta, al contrario, te potencializa para lo que está por venir. Me acuerdo
la abuela de mi esposa, de Rosana, haciendo las compras para una fecha navideña. Escuchó a unos vecinos ahí en la línea de caja decir, estos cristianos, qué fanáticos que son, que lo ponen a Jesús también en Navidad. No se dan cuenta. Realmente a veces hay una desconexión de lo esencial a lo que es lo festivo, lo decorativo, ¿no es cierto? Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, por acompañarnos, por visitarnos y darnos estos consejos y esta apertura de mente también a lo que nosotros queremos decirle a todos ustedes. ¿Por qué lo hacemos esto? ¿Y por qué esto es vida total? ¿Para qué? Para querer juntos, crecer juntos, sanos y fuertes. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.